Los sin nombre. En el programa de hoy viajaremos hasta tierras nórdicas para conocer, de la mano del escritor Javier Arries, leyendas e historias de esos lares sobre demonios y seres fantasmales. Recordad que si queréis ayudarnos tenéis que dar me gusta a este audio y si además compartís nos ayudaréis muchísimo y haréis que este programa, este episodio llegue a más personas. Así que muchísimas gracias, apasionado de los misterios y los enigmas, y ¿nos acompañas? ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, @LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los Sin Nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? Muy buenas, José Antonio. Muy buena, Yolanda. ¿Y esa risa inicial? Porque tenemos un pequeño guión al principio de que leo y me lo he saltado totalmente. Es un guión, es el sumario. El sumario, un pequeño sumario que me leo, pero me lo he saltado al final. Ya No, digamos que he dicho lo que me ha dado la gana. has hecho una interpretación de lo que está escrito. No, directamente he dicho lo que me ha dado la gana al final. Bueno, básicamente... Y por eso me reía, porque te estabas mirando en plan, ¿qué está contando? ¿Qué está leyendo? No, pero a ver, está bien porque lo que has contado más o menos es lo que va a venir. Vamos a tener a Javier Ries hablando de fantasmas y demonios nórdicos y esa transposición que hace la Iglesia Católica a su gusto para esos nuevos territorios de aquella época, traerlos a ellos. Y nada, más o menos eso es lo que ha dicho. Yo creo que está bien. Apasionados de los misterios, compartir, dale me gusta. Sí, sobre todo, que no se animan, lo escuchan, pero pocos me gustan, pocos comentarios. No sé, no les gusta nuestro programa. No, a ver, no es que no les guste. Hay muchísimos programas. No sé si, a ver, tantos oyentes. Es broma. Pero podéis hacerlo. Pero lo podéis hacer, ¿eh? Ya. Ah, por cierto. Sí, porque me ha dicho Yolanda que si no lo hacéis, me va a poner con un cartelito en mitad de las Ramblas de Barcelona o en la Gran Vía madrileña para decir, por favor, dale me gusta a Los Sin Nombre. Y no estoy yo por ello. Por cierto, José Antonio, ya tenemos ganadora del concurso, de tu libro, que, bueno, al final lo hicimos al día siguiente, dijimos un domingo, al final... Fue el 17. Fue por motivos técnicos, tuvimos que dejarlo para el día siguiente. Los motivos técnicos ahora se llaman así en las criaturas. Sí. Es que queda más fino. Sí. Decir motivos técnicos, es que decir que los niños... o era el libro, o sorteábamos el libro, o sorteábamos a los niños, pues queda un poco feo. Ya, bueno, pero lo importante es que el concurso se ha hecho, que en el Instagram de Los Sin Nombre se puede ver esa pequeña grabación de esos 4 y pico de minutos que dura el concurso con esas papeletas que te hiciste. Sí, las hice a mano porque estuve buscando para hacer, por lo típico, para un programa de ordenador para hacer el sorteo y mira, no encontré ninguno para poder coger los nombres de lo que es iVoox. Y al final dije, mira, ¿sabes qué? Escribo los nombres por ordenador, los recorto, que vaya fenón, los ponemos en un bote y hacemos el sorteo a la vieja usanza. Eso sí, tal y como dije en el sorteo que hicimos en Instagram, en el directo, los próximos los haremos diferente, que ya para la semana que viene haremos un concurso nuevo.
¿vale? Concurso, sorteo con otro libro, ya os comentaremos. En este ya os voy explicando, adelantando cómo va a ser cómo se va a participar. Será a base de comentarios. Y en esos comentarios iremos dándoles un número y ese número será el suyo. ¿Vale? Y entonces que digan aparte de qué programa bueno. No, pues que bueno, oye, qué temas le gustan. ¿Qué temas le gustan? Oye, que si quieren el libro simplemente, oye, quiero el libro. Y ya está, ¿vale? Simplemente, a ver, José Antonio, es lo que hay. Tengo un hueco quiero el libro. Entonces les daremos un número y cuando hagamos el sorteo de esos programas, sí que hay muchísimos de meter de tal número a tal número. Y haremos eso. O sea, pues yo que sé, la persona que tenga el 22, pues si sale el 22, pues ese. Sí, pero le asignarás un número. Sí, le asignaremos. Claro, yo sé más. No, porque si la gente dirá, oye, este puto, bueno, es un número, qué bonito, voy a quedar el número ahí. Pues no, vamos a decir la ganadora, porque no lo hemos dicho. Sí, vamos a decir la ganadora. Ariadna Moreno. Ya se ha puesto en contacto con nosotros y ya tenemos su dirección y ya prontito lo tendrá en su casa este libro y esperamos de verdad que te guste. Tras la huella del misterio del guante blanco. Recordamos que si no han sido los afortunados, ¿cómo pueden conseguir este libro? Sí, vale, ponéis en Google Tras la huella del misterio guante blanco, comprar. Vale, ya está. Solucionado, ¿no? Básicamente, sí. Sí, pueden ir a la web de la editorial o en varios sitios de Amazon y en bastantes sitios sale, sí. Luego ya en casa pues pueden ponerlo ahí, como decía, en la estantería, ese hueco y leerlo. Me han dicho que los libros suelen utilizarse para leer, Yolanda. Es que ahora con esto de los libros electrónicos y tal, la gente... No, y los libros, sobre todo lo que está... Pero que no es lo mismo, ¿eh? Yo cuando me pongo a leer, no es lo mismo leer en una pantalla que en un libro, no tiene nada que ver. Pero claro, a la hora, por ejemplo... Los audiolibros también están funcionando. Sí, pero es que yo me quedo frita. Claro. Con los audiolibros, es que no puedo, durante el día no me da tiempo y cuando tengo ese ratito para poder leer o ver cualquier cosa y escuchar podcast, que muchas veces lo hago por ahora, es que me quedo frita. Pues imagínate escuchando un audiolibro de estos, no. Y ya te digo, sí que es más cómodo, a lo mejor el libro electrónico para leer en la cama, por el tema vista, porque lo ves mejor, pero realmente como un libro en papel físico no hay nada. Y ya está. Sí, sobre todo en la cama, si lees el libro de Urantia, por lo menos harás ejercicio. Leerás la Biblia en versión así en letra grande, harás ejercicio. Por cierto, aún nos quedan unas pocas toses, pero ya estamos mejorcitos de lo que es nuestra voz, ¿eh? Porque de la marinera... Bueno, a ver, yo tengo la misma voz, si se permite decir, de mierda así. Yo te prometo que cuando hicimos el programa la semana pasada, no me notaba la voz que realmente me escuché después. Porque después cuando escuché el programa que lo habías editado dije, ¿pero esto qué es? Yo que ya soy bastante mayor, a mí me recordaba un poco, porque yo estaba resfriado, tosía mucho, tenía mocos, pero con la misma voz de porquería de siempre. Pero a ti te notaba un poco como los chistes de Arévalo, un poco gangosa. No lo sé, mira, siempre, ya te digo, no me daba la impresión de que tuviera esa voz, pero la tenía. Pero ya está. Pero el que sí que tiene una voz estupenda y muy particular, y teníamos muchísimas ganas de traerlo aquí a Nos Sin Nombre, sí, porque teníamos a Javier, le tenemos un especial cariño, era uno de nuestros colaboradores en el programa En la Búsqueda, y oye, no podía faltar en Los Sin Nombre. Hombre, aparte es una persona que es muy afable, que es un entendido de todo aquello que habla, que lo estudia y que bueno, que en los tiempos que corre, en el mundo en general y en el misterio en particular, da gustazo tremendo tener a una persona así colaborando, aunque sea en este caso con una entrevista. Eso sí, nos va a traer cada personaje, entre comillas, que no veas. Pues mira, como... personajes nórdicos, no del misterio. Bueno, del misterio, madre mía, algún día habría que hacer un programa sobre los personajes del misterio, incluidos nosotros, ¿eh? Pues nada, queridos oyentes, queridos amigos, queridos sin nombres, vamos a escuchar a Javier. Vamos allá. Los Sin Nombre, con Yolanda García y José Antonio Roldán.
Pues hoy, José Antonio, estoy súper contenta porque tenemos a una persona que teníamos muchísimo en el programa en la búsqueda y que echábamos de menos y que no podía faltar en Los Sin Nombre. Estoy hablando de Javier Arries. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, pues nada, encantado otra vez de estar con vosotros, encantadísimo. Pues muy buenas, Javier, encantado de tenerte aquí y la verdad tú eres un estudioso de muchísimos temas. En estos últimos tiempos que no hemos hablado a nivel radio, has sacado algún que otro libro. Si quieres luego al final o ahora lo recuerdas. Y bueno, para el tema de hoy, para el primer tema de tu venida, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de dioses y todo eso. Es un tema que yo creo que bueno, es historia en sí, que necesita de un estudio previo, pero también es un ejemplo claro de cómo la Iglesia, en otros puntos del planeta, pues sería la Iglesia Católica en este caso, en otros puntos del planeta, pues otro tipo de credo, pues cuando no puede asimilar, cuando no puede poner lo suyo directamente, se crea en el territorio donde va unos contrincantes, unos Que demonios. no se enfade nadie con nosotros. Bueno, a ver, es una realidad. A ver, es una realidad, bueno, es una realidad para ti, pero tal vez para otra persona que esté escuchando el programa no es una realidad. Pero bueno, continuemos, que no se enfade nadie. Es que estamos en unos tiempos que hay que... ¿Ves? Hoy has sido tú, Yolanda, quien has puntualizado. Sí, es que hay que puntualizar esto. Más que nada porque, mira, voy a hablar y no tiene nada que ver con esto. Incluso luego diremos de qué vamos a hablar. Ahora momento de aclaración. Yo soy muy de escuchar por las noches antes de dormirme TikTok, directos de estos de TikTok. TikTok no nos patrocina, ahora lo digo yo. Sí, güey. Y mira, me he acostumbrado, llevo unos días que hay gente pues que es atea, ¿vale? Y que se pone a hacer el directo para hablar, pues para que creyentes pues suban al directo y bueno, debatir con ellos y tal. Y bueno, serían ahí creyentes muy O sea, unos debates profundos, ¿no? sí, profundos y que... ¿Hacen luego retos virales de esto de bailar y todo eso? No, eso no hago, eso vale. no hago. Ya está. Tú no, me refiero a la gente así, o sea... No, esos son directos, Es que me ha venido una paranoia, ya sí que hablar del tema, porque hostia, me ha venido no sé por qué, porque yo nunca escucho esas canciones, la de Tigres y Leones de Torre Bruno, pero con ateos y a continuamos, simplemente puntualizar eso, vale. Que hay pueden haber personas a las que no les guste lo que estás diciendo. Es lo que nosotros opinamos, lo que nosotros pensamos, pero oye, que no os decimos a vosotros que vosotros pensar y creer lo que queráis. Vale. Ya puedes continuar. Mitología nórdica. Cuando hablamos de mitología nórdica, Javier, ¿de qué países estamos hablando? Luego ya hablaremos del tema ya. Pues fíjate, estamos hablando en todos los países en los que la cultura germánica ha echado raíces, ¿vale? O sea, estamos hablando, pues para hacernos una idea, de Alemania, Holanda, Inglaterra, Noruega, Suecia, Dinamarca, es decir, Escandinavia en general, parte del Báltico, aunque no todo, porque ahí lo que hay es cultura eslava. Entonces, todos esos, digamos que son los países en los que hay idiomas de ese tipo. El inglés, el holandés, el alemán, danés, noruego, sueco, todos esos vienen de un mismo lenguaje que es el protogermánico. Y a partir de ahí pues han ido derivando en diferentes cosas, ¿no? Los ingleses antes eran los que antes fueran. Pero digamos que su territorio estaba ocupado por los bretones, por gente de lenguas celtas, y de repente pues les llegaron los anglos y los sajones desde la costa de Holanda y de Alemania, y pues se germanizó, por decirlo así. Aquí los hemos tenido también. Aquí hemos tenido a los godos, hemos tenido a vikingos que han estado tomando el sol en las playas de Galicia, del Cantábrico, que incluso llegaron a Sevilla, pero claro, no se impuso, ¿no?, la cultura germánica. Entonces estamos hablando de eso prácticamente del norte de Europa, ¿no? Norte, incluso centro de Europa, etcétera. Ahí donde ha habido influencias, en algunos casos incluso hay otras lenguas, pero ha quedado un sustrato de un folclore, de unos cuentos, de unos, digamos, unos personajes precristianos que son más o menos parecidos. Incluso aquí tenemos alguno parecido también, de hecho. ¿Cuál?
O sea, Claro. Pues mira, entre los cántabros, por ejemplo, entre astures y entre vascos, hay algunos personajes que si habláramos de ellos nos recordarían mucho a los nórdicos, ¿no? Los gentiles, por ejemplo. Bueno, pues ellos tienen, en el norte tienen algo parecido, los gentiles entre los vascos, las moiras las monas entre los gallegos, que son, en este caso son mujeres, en el caso de Galicia son mujeres que están en sitios abandonados, en ruinas, y generalmente pues guardan tesoros a veces, y están asociadas a veces a túmulos funerarios, a antiguos sitios donde se enterraba a gente antes de que llegara el cristianismo. Y te puedes ir a Dinamarca, por ejemplo, y tienes lo mismo. Gente subterránea, a veces, a menudo también mujeres, que está también en esos lugares, ¿no? En donde ha habido pues megalitos y que es algo común, ¿no? A toda esta parte del Atlántico, Portugal, Galicia, norte de España, Francia, etcétera, pues todos han sido también pues lugares en los que el megalitismo pues ha sido como una cultura común, ¿no? Pues fíjate, estamos hablando de historias antiquísimas, muy antiguas, y a veces pues eso, hay personajes que dices, anda, pero si es que son prácticamente lo mismo. En Asturias, por ejemplo, hay una serie de gigantes que tienen un solo ojo y que recuerdan muchísimo por su forma de comportarse a Odín, así que hay tela que cortar. sí, mucha tela y lo que hablábamos al principio es cómo esa nueva religión, ese cristianismo de aquel momento, llega a alguno de estos países y los dioses y las criaturas de esa antigua mitología los convierte en demonios o en figuras demoníacas, ¿no? Claro, que no. Sí, claro, es algo que suele suceder cuando una cultura se impone sobre otra, por las armas o como sea. En este caso, pues a base de cruz y de llegar muchos misioneros. Hay que entender también, no podemos hacer perfectismo, es decir, no podemos juzgar las cosas desde el punto de vista que tenemos nosotros ahora en el presente. Hay que ponerse, Claro, claro, en la mentalidad de esa gente, ¿no? Es decir, los misioneros que iban allí estaban convencidísimos, pero muy convencidos de que ellos tenían la verdad y que los dioses que adoraban los germanos o la gente con la que tuvieran contacto, pues eran demonios. Además pensemos que, bueno, que algunos de estos dioses pues recibían incluso sacrificios humanos. ¿Cuál? La cosa de convertirlos en demonios lo tenían casi fácil. Con el nuevo credo, evidentemente ese tipo de dioses, pues para ellos eran demonios que habían conseguido engañar a la gente para que les ofrecieran sacrificios, para darles promesas que luego no cumplían porque eran demonios y lo único que querían era perder su alma, etcétera. Así que eso es una batalla, en algunos casos también por las armas. Por ejemplo, Carlomagno pues entró a saco. Carlomagno era franco, era un germano también, pero los francos ya se habían cristianizado hacía mucho. Y Carlomagno se lió con los sajones hacia el este de su gran imperio, y una de las primeras cosas que hizo fue cargarse un árbol sagrado que es el Irminsul, que era pues como una especie de lugar al que acudían todos los sajones, ¿no? Y muchos mitos de muchos misioneros precisamente lo que hacían era eso, ¿no? San Bernardo, por ejemplo, pues a cargarse el árbol sagrado de turno para evitar que la gente fuera ahí a hacer sus sacrificios. Y muchos dioses, como decimos, pues fueron convertidos en demonios. No solamente los dioses, sino las criaturas, ¿no? Que estaban asociados al mundo en general. claro, ahora es sí la evolución que hemos hecho en el futuro es que ya no nos cargamos un árbol sagrado, ya nos cargamos todos. Somos más democráticos en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces los sacerdotes y teólogos de aquella época formulan teorías de cómo nacen esos dioses que luego Sí. convierten en algo maldito, criaturas, ángeles caídos, un poco de Y todo. aparte nos podría ya dar ejemplos de eso, bueno, de lo que decían sobre estos dioses y tal. Claro, pues fijaros, por ejemplo, el mismísimo Odín, que como sabéis es prácticamente el jefe del panteón nórdico, bueno, pues ese demonio, absoluto demonio. De hecho, lo convirtieron en el jefe de los demonios, ¿no? Como era digamos que el representante máximo de los dioses en ese panteón, y además también se le ofrecían sacrificios. A Odín se le ofrecían sacrificios, por ejemplo, pues colgando, ahorcando, porque era el dios de los ahorcados precisamente, porque él consiguió las runas, el conocimiento de las runas, sacrificándose a sí mismo en el árbol sagrado, en el Yggdrasil, que es un poco como el Axis Mundi, el eje de los mundos donde están todos los mundos. Bueno, pues para recordar un poco eso, pues le sacrificaban prisioneros o gente.
en otros casos se les alanceaba, porque el mismo Odín también se habría, según el mito, alanceado a sí mismo mientras estaba colgando del árbol, de modo que evidentemente estas cosas les hacían ver a los sacerdotes y a los misioneros de esto es un demonio. Y de hecho, fijaros que muchos grimorios medievales, escritos después, con la llegada del cristianismo, algunos sobre todo en Islandia. En Islandia es curioso, muy poca gente podía o sabía leer o escribir, con lo cual quien escribía los grimorios, los libros de brujos, eran sacerdotes, porque eran los que podían leer y escribir. Y en esos libros de brujos, de algunos sacerdotes que se iban para el otro lado, como quien dice, pues Odín está puesto como el jefe de los demonios. Y hay unas mezclas de divinidades paganas y de cosas cogidas del cristianismo y otras cosas cogidas también de libros de magia hebrea, una mezcolanza impresionante de runas y de todo. Y ahí está entonces, como os digo, Odín como jefe de los demonios. Otro ejemplo, por ejemplo, pues mira, Freya, la diosa Freya, que es una diosa de la fertilidad. Hay un mito de Freya que dice que consiguió un collar precioso que ella tenía porque se lo vio a unos enanos que lo estaban forjando. En la mitología nórdica los enanos son forjadores magníficos y forjan las armas de los dioses, como el martillo de Thor, la lanza de Odín. Entonces ellos son los artistas natos. Bueno, pues había 3 enanos forjando el collar que se le antojó a Freya, y Freya se acostó con cada uno de ellos para conseguir el collar. Esto es un mito que, ojo, fue escrito por un misionero cristiano. Pero ya daba a entender que Freya era un poco casquivana y que se liaba con cualquier duergar, con cualquier enano, ¿no? Entonces, de alguna forma, fijaros, los misioneros ya cogían antiguos mitos, le daban la vuelta, claro, desde su mentalidad les parecía absolutamente, pues, mal, ¿no? Y acababan convirtiéndolos en otra cosa. De modo que Freya se acabó convirtiendo en una especie de diosa de la lujuria, ¿no? Como una Venus nórdica, muy lujuriosa, y que además se la representó después pues montada sobre escobas, sobre instrumentos de hilar, y que era como la jefa de las brujas, ¿no? Estos son 2 ejemplos de cómo 2 dioses que eran muy conocidos, muy populares en el paganismo, acabaron convirtiéndose en demonios. Demonios que además, pues luego algunos brujos, como os digo, eran perseguidos porque los invocaban. Hay, durante la persecución de las brujas, por ejemplo, que también llegó a los países nórdicos, procedentes sobre todo de Alemania, pues en algunos casos ha habido procesos en los que se ha procesado a gente, sobre todo a hombres, porque le ofrecían sacrificios a Odín como si fuera un demonio para que les consiguieran riquezas, etcétera. Y hay procesos judiciales en los que los viejos dioses salen, pues eso, como si fueran demonios a los que se invoca. Y aparte de los dioses, que es a lo que íbamos también, montones de criaturas extrañas, por decirlo así, que poblaban el mundo, pues también fueron, digamos que malignizados de esta manera. Os cuento rápidamente dos teorías, ¿no? Por ejemplo, unos casos, como los propios misioneros eran gente de allí, eran gente que había sido pagana hasta hacía poco, pues lo que hacían era no negar a estos seres, elfos, duendes, gigantes, sino que los demonizaban. Hay un texto escrito en Alemania en el siglo XIII que es el Magnificat, y os leo un poco el texto, lo que dice. Dice: Dios dividió a los diablos y los repartió por el mundo entero. En el agua y las montañas viven los nixes y los enanos. En las selvas y los pantanos puso Dios a otros, los elfos, los tursos, que son una especie de gigantes también, y los espíritus que no valen nada. O sea, como diciendo, los demonios cayeron al infierno, pero luego cayeron otros que se quedaron allí por medio, que son espíritus inmundos que no sirven para nada, y los dejó por ahí, ¿no? Entonces, estos eran, además, en otras teorías eran como ángeles neutrales. Cuando hubo la pelea, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, algunos ángeles tomaron partido y todos fueron mandados a los infiernos. Pero hubo otros que se quedaron como neutrales. Bueno, esos no fueron arrojados al infierno, nos los dejaron aquí a nosotros en la tierra, y son esos, son los elfos, los genios de las aguas, de la tierra, los duendes que andan por las casas. Otra teoría, por ejemplo, de por qué a esta gente no se la ve, porque son la gente invisible, que como se la suele conocer a todos este tipo, y en el mundo celta, por ejemplo, las hadas también, ¿no? Hay una leyenda que dice que Eva estuvo lavando a algunos de sus hijos, bañándolos, pero de repente vino Dios y Eva, que estaba avergonzada de que algunos estuvieran lavados y otros no, pues a los que no los había lavado los ocultó
Pero claro, Dios lo sabe todo. Entonces él le preguntó si estaban allí todos sus hijos. Y Eva le mintió, le dijo, sí, estos son. Entonces Dios dijo, sí, pues los que no se ven seguirán ocultos para siempre. Así que esos otros seres que no vemos serían como los hijos de Adán y Eva, que como no los había alabado, pues han sido convertidos en gente invisible, ¿no? Y que viven como nosotros en el otro mundo, con su ganado, con sus cosas, en sus ciudades, pero que no los vemos, la gente invisible. O sea, fíjate cómo los cogieron a esos antiguos seres míticos y no los negaron, sino que los metieron en su nueva teología directamente. Pues fíjate, Javier, ¿no? Estabas comentando esto y yo estaba pensando, yo es que soy muy práctico en esto, ¿no? Estaba pensando y decirle a Yolanda, la próxima vez que el niño se quiera duchar, Ay, pues vamos a decirle, te tienes que duchar porque si no ven Dios, te das invisible. bueno, lo probaremos, a ver, a lo mejor funciona. Estaría bien, ¿eh? No sé, pero unas que sí que entiendo que irían impolutas serían las damas blancas, ¿no? Que también se daban en aquellos territorios, ¿no? Sí, efectivamente. Las damas blancas, fíjate que son una especie ¿cómo decirlo? Pues como de elfos ya venidos a menos, por decirlo así, ¿no? Los elfos eran criaturas magníficas, luminosas, que odiaban la suciedad, lo impuro, y eran gente incluso a la que se le ofrecían sacrificios, de modo que los misioneros les pillaron mucha tirria desde el principio, porque aquellos a los que se les ofrecían sacrificios pues eran especialmente peligrosos para ellos, ¿no? Así que hay elfos de todo tipo que se han convertido en criaturas de todo tipo, pero unos de ellos que llaman mucho la atención son lo que se conoce como damas blancas. Prácticamente en toda Europa, en los diferentes lenguajes, acaban traduciéndose por eso, ¿no? Por dama alba, dama blanca, etcétera. Y de hecho tenemos de dos tipos. Porque damas blancas, seguro que también conocéis montones de casos de fantasmas en castillos, Sí. asociados a viejas tradiciones nobiliarias, alguna mujer asociada a un castillo y a esa familia que anda rondando por ahí y muy a menudo, lo que hace es anunciar la muerte de alguien. Y que bueno, que uno lo ve, ¿no? Generalmente con cosas sangrientas, etcétera. Y luego, por otra parte, hay montones de tradiciones también que son un poco los derivados, como digo, de estos elfos, ¿no? Que son las damas blancas y que están sobre todo en la zona de Holanda, del noroeste de Alemania, etcétera. Y estas damas blancas suelen aparecer a veces sobre el agua, generalmente de noche, como damas muy hermosas a veces, que suelen ser seductoras. A veces no son malas, pero si te las encuentras por la noche tienes que salir huyendo de ellas. Y en otras ocasiones las muestran como mujeres mayores, con el pelo blanco, revuelto, una cosa así al estilo de fantasma japonés, pero con piano y con el pelo muy blanco. Y suelen venir con vestiduras blancas, pero cuando cuando la gente se acerca a ellas, tienen manchas de sangre en el vestido. Así que ya dices, uy, ¿dónde me he metido? Y suelen estar asociadas precisamente a lo que decíamos antes, a antiguos megalitos, a túmulos funerarios antiguos precristianos y a sitios y lugares así, a algunas charcas. Generalmente a veces van en grupos de 3 y suelen estar en oquedades, en sitios. Se dice de ellas que se llevan a los niños. Y bueno, pues son tratadas prácticamente en algunos casos como brujas o como demonios, ¿no? A los que hay que temer. Y bueno, hay una serie de cuentos y de leyendas muy curiosos en los que estas mujeres comen gatos, curiosamente, o también pueden comer gente. Y viven, como os digo, en hondanadas, en huecos, donde viven de 3 en 3. Bueno, pues curiosamente, en algunos cuentos, alguien le suele decir a otro lo típico, ¿no? A que no eres capaz de coger y echarles un asador a esta gente en el hueco donde viven y salir corriendo, porque evidentemente el asador es una invitación a que le pinchen y le asen. Entonces luego tiene que salir corriendo, que yo no sé también la tontería de... Bueno, ahí, o sea, ya que en aquella época lo bueno, en la hidromiel o lo que hubiera entonces, lo de cómo sujetame el cubata, ya existía, ¿no? Se envalentonaba. Bueno, pues montones de estos cuentos lo que hacen es que el tío que sea lo hace, les tira el espeto para que les enganchen y él tiene que salir corriendo y cuando está llegando a su casa, porque en las casas no pueden entrar, pues cierran la puerta de atrás y se oye ¡bum! El pincho que casi le pincha y que casi les ensarta, ¿no? Bueno, pues estas mujeres
en el folclore, los folcloristas, después de estudiarlas, han llegado a la conclusión de que son derivaciones de estos antiguos elfos o, en algunos casos, de antiguas sacerdotisas paganas, que las sacerdotisas paganas eran muy veneradas y eran gente muy importante dentro de la sociedad germánica. Las mujeres se pensaba que tenían una especie de conexión especial con el otro mundo y con las divinidades, y cualquier cosa que decían se las tenía muy en cuenta, porque a veces podían hablar los propios dioses a través de ella. Bueno, estas sacerdotisas vivían generalmente a veces en cerca de túmulos o en lugares donde se hacían sacrificios, porque ellas eran las encargadas de los sacrificios y efectivamente acababan empapadas en sangre. Y además, pues eran mujeres que generalmente a lo mejor empezaban como parteras, pero con el tiempo iban aprendiendo pues cosas de medicina, de todo tipo de ciencias, y se las consultaba pues prácticamente para todo y se las veneraba. E incluso cuando morían, pues se les hacía un túmulo como se les hacían a los reyes o a la gente de importancia, y la gente les seguía dejando ofrendas. De modo que la imagen de una mujer mayor con el pelo suelto y un camisón o una túnica blanca manchada de sangre, pues puede responder a algo que evidentemente fue real, fue históricamente real, ¿no? Curiosamente, las damas blancas, que en algunos casos ya os digo que se tienen como mujeres hermosas, que no son malas salvo si viene la noche, y en otros casos como mujeres ancianas con mucho peligro. Bueno, también en algunos casos, también incluso alrededor del mundo también se puede, digamos, encontrar un paralelismo con esa chica de la curva o esa que te dice yo aquí me morí, o sea, una forma de advertencia para que no te mates, o la aparición de una anciana que es todo lo contrario, ¿no? Claro. Y luego también encontramos en este tipo de mitologías también fantasmas y espíritus, ¿no? Que en muchos sitios, en muchos lugares, y incluso ahora es peligroso toparse, ¿no? Pero en este caso también lo tienen muy presente, ¿no? Junto a las damas blancas. Sí, hay muchas, aparte de demonios, también hay otros espíritus que han sido considerados pues como espíritus de difuntos, y los tenemos a montones. Por ejemplo, los típicos tonte o geniecillos que andan en las casas, espíritus familiares, por ejemplo, pues en algunos casos son considerados o bien como demonios, pero a veces son considerados como fantasmas, ¿no? En el caso de espíritus familiares, como os digo, que son como genios domésticos, como los genios que viven en la casa, porque luego tenemos otros que viven fuera, que viven en sociedad y son como demoníacos, como os decía antes, pero que tienen su propia sociedad y con los que no conviene tampoco entrar en contacto. Pero estos estarían en las casas. Son los equivalentes a nuestros duendes, ¿no? Que fíjate que duende viene de duen, que significa dueño de la casa. Pues estos, algo así. Están en las casas y no hay forma de echarlos, chicos. Son la repera, no hay manera. A estos se les dejaban incluso ofrendas, ¿no? Y por eso también estaban en la mira de los sacerdotes. Hay una leyenda, por ejemplo, San Bucardo, por ejemplo, escribió sobre ellos y sobre los ritos propiciatorios que se les hacían, ¿no? Se escribió él, por ejemplo: has hecho por ellos arquitos y zapatitos de niño, atentos a esto, y los has arrojado a la bodega o al granero para que los sátiros y los pilosos, que era una forma de llamarlos, puedan jugar allí mismo y te proporcionen los bienes de los demás, lo cual te hubiera hecho más rico. Esto es como una especie de sermón que le está echando San Bucardo sobre todo a las mujeres que solían hacer estas cosas, ¿no? Y también a granjeros. ¿Por qué? Porque se pensaba, primero, que eran como niños, fijaros, pueriles arquitos, es decir, arcos pequeñitos, y zapatitos de niño para que jueguen. Pues ¿por qué? Porque se les consideraba como niños que habían muerto y su espíritu se había quedado ahí. Y como eran niños juguetones, tú les podías hacer estas cositas de juguetes y tal, para que, curiosamente, fijaos, les dijeras: vete a la granja del vecino y tráete las cositas de valor que puedan haber por allí. Entonces, había vecinos que prosperaban en sus granjas y otros que no. Pues oye, la gente sospechaba y se lo decía al sacerdote, y decían: ¿no tendrá un kobold o uno de estos duendes que lo que hace es quitarnos las cosas y se las lleva él? Pues esto curiosamente ocurría, ¿no? De entre ellos, por ejemplo, están los kobolds. Y los kobolds al principio, antes de que llegara el cristianismo, eran unos ídolos de madera de unos 30-60 centímetros a los cuales se les tallaba de forma humana. A veces incluso se hacían con mandrágora. Y se les guardaba en la casa como dioses protectores, ¿no? Entonces incluso a veces se hacían también con pan,
En fin, eran supersticiones que fueron recogidos pues en textos carolingios. Antes hablaba de Carlomagno, pues en textos así. Bueno, pues los kobolds, en algunos casos, hay leyendas que dicen que eran niños que habían sido muertos por sus madres, ¿no? Y hay montones de historias, montones de cuentos en los que el kobold que hay por la casa acaba manifestándose como un niño. Estos kobolds, pues llega una criada o llega durante generaciones, se piensan que están en la casa y los ven algunos o interactúan con ellos, ¿no? Hay un cuento, por ejemplo, en el que hay una mujer, generalmente son criadas, una doncella, y suelen insistir en que se dejen ver, porque lo que hacen es ayudar por la cocina, ¿no? Llega la criada y se encuentra a veces cosas hechas, cosas limpias que tenía que haber limpiado ella, entonces entran en relación con el kobold de alguna manera invisible, ¿no? Y acaban diciéndole, preguntándole, ¿me podrías dejar verte? Para que yo te pueda ver, la forma que tienes realmente. Y acaban, por ejemplo, en uno de los cuentos, lo que ven, acaban viendo a un niño muerto en un tonel lleno de sangre, ¿no? Y es que, bueno, pues el niño había muerto 2 años antes y era un niño bastardo y pues lo habían quitado de en medio de alguna manera, ¿no? En otro caso, por ejemplo, por poneros otro cuento, otra mujer, otra criada, pide lo mismo y cuando le pide esto, lo que ve es un niño desnudo con un gran cuchillo de carnicero hundido en la espalda. Tela, ¿eh? La cosa tiene... Pues la verdad es que sí. A ver, la primera parte me estaba convenciendo. Sí, a mí también, pero esto ya no me estaba convenciendo La casa y tanto. todo eso, pero ya la segunda parte... Eso ya no me gusta. Pero a ver, no le digas, no le digas que se muestre, que trabaje y ya está. Eso. Es algo práctico. A ver, las cosas como son. Práctico. Hay que ser práctico en esta vida. Él trabaja, pum, 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 y tú no le preguntes, no le digas que se muestre. Como os dice, te voy a confesar... No, tranquilo. Yo no estoy hablando mucho, pero que sepas que es que estoy totalmente escuchándote porque me parece muy interesante lo que estás diciendo y estoy aprendiendo, y queriendo información. Pero vamos, que eso, que trabaje y que tú no le digas, oye, muéstrate, no vaya a ser que la liemos. Sí, sobre todo, como ahora estoy escuchando a algún político, ahora que estamos en campaña, dirá, hombre, los kobolds esto no vendrían bien, pero... No. Y lo que sí que también hubo una especie de, como con todo, ¿no? Los antiguos espíritus guardianes de la tierra también se ven como demonios y los clérigos pues tienen que expulsarlos hacia dónde y también con qué utilizan, algún tipo de ritual o algo, o qué utilizaban. De todo. Esto además, al escribir el libro, me documenté muy bien, sobre todo en el campo del folclore, ¿no? Los folcloristas han recogido todo este tipo de cosas y sobre todo los textos medievales, que muchas veces, pues los pueblos germánicos no tenían una escritura, lo único que tenemos en realidad son textos de sacerdotes, de monjes, etcétera. Y los folcloristas han tratado de clasificarlos. Hemos hablado ahora de espíritus familiares, ¿no? Es decir, espíritus que siguen a una familia o que están asociados a una casa, que suelen ser únicos, es decir, un espíritu único que está en la casa. Y luego hay otros que son como colectivos o que están fuera de las casas también, que pueden ser uno, pero que están fuera de la casa y que son como guardianes de la tierra. Son lo que los folcloristas llaman genios tutelares o comarcales. Y cuando cuando estás colonizando una tierra nueva, hay montones de ritos en los que tienes que hacer un ritual para aplacar al genio tutelar. Porque el genio tutelar además va a estar pendiente de que, cuidado que esto tiene mucho que ver con la ecología, de que no abuses del territorio, de que no caces más de la cuenta, de que no ensucies el agua. Es decir, como hagas alguna cosa de esas, el genio va a decir, sí, pues te vas a enterar. Y hay montones de historias y de mitos en este sentido. Pero claro, esos genios, cuando llega la religión cristiana, evidentemente se convierten en algo que hay que alejar, que hay que echar. Ni convivir con él ni porras, hay que echarle. Entonces, en muchos casos lo que se hacen es hacer exorcismos, ¿no? De hecho, además, también se les tiene manía porque la gente que iba ya a la iglesia, es decir, que estaban cristianizados, todavía seguían empeñados en ir al bosque, al río o al monte donde vivían estos genios y hacerles ofrendas, ¿no? En algunos lugares incluso se arrojaban monedas en el monte o al mar si es un genio de los mares, que también los hay muchos, o al atravesar un río, por ejemplo, se dejaba una moneda al hombre del río, al washerman, al hombre del agua.
Y los clérigos decían, pero bueno, a ver, estáis cristianizados por un lado, pero seguid con vuestras movidas por otro. Así que lo que hacían era pues dar unos sermones increíbles para dejar, ya está bien, hay que quitaros estas manías. Hay muchos cuentos piadosos, por ejemplo, donde los monjes o los santos, que sabéis que tenían una manía de irse a sitios donde no había nadie, pues para estar en contacto con Dios, a las selvas, a las grutas, etcétera. Y claro, allí en esos sitios salvajes que había genios tutelares. Y muchos de estos monjes en territorio germánico luchaban con estos genios tutelares, ¿no? Los trataban, por supuesto, como a demonios, ni genios ni nada. Y estos demonios, en los textos de estos monjes, se quejaban de que muchas veces en su territorio construían iglesias, monasterios y los echaban, ¿no? Hay un cuento peculiar, por ejemplo, en una saga islandesa de la época de los vikingos, vaya. Y en una granja había una piedra que se llamaba la piedra de Catran, que era el dueño de la hacienda donde estaba. La familia de este hombre, de Catran, su padre, su abuelo, etcétera, solían echar miel y sacrificios, etcétera, a esta piedra porque decían que allí vivía el genio tutelar de la granja, del lugar en el que habían construido la granja. Hay que imaginar la granja como un sitio bastante grande, con una casa donde vivía toda la familia, etcétera, ¿no? Un sitio amplio. Y este hombre, Catran, decía que él iba a hacer lo mismo. Era un momento en el que Islandia estaba siendo cristianizada, de modo que ya algunos eran paganos, otros eran cristianos. Un sacerdote le decía a Catran que eso lo que tenía allí era un demonio, que no era un genio, que eso eran cosas del pasado y nada. Y él le decía que no, que a él mientras le fuera bien con su genio tutelar, con su genio de la tierra, que le iba bien y que le iba a hacer sacrificios. Entonces el cura le dijo, ¿y si le echo? ¿Y si te demuestro que el poder de Dios es más fuerte? Entonces Catran dije, pues entonces me paso a tu Dios. Y nada, pues este hombre lo primero que hizo fue primero hacer una oración enfrente de la piedra. Al día siguiente se le apareció en un sueño a Catran diciéndole que por favor, que esa persona que había llegado allí, que no le molestara porque el ruido que hacían sus rezos le atronaba y ni siquiera sus hijos dentro de la piedra, porque esta es otra, creían que realmente habitaban dentro de la piedra, pues le dejaban dormir. Este hombre se lo cuenta al sacerdote como diciendo, vaya, parece que le has molestado un poco. El sacerdote vuelve y es agua bendita. Y ya se le aparece en un sueño a Catran amenazándole y diciéndole que por qué le manda a ese hombre para que le echara ese fuego que le había quemado vivo a él y a sus hijos. Entonces Catran le dice, bueno, pues parece que sí, que tiene más poder sobre ti. Así que al final acaban echándole al pobre genio tutelar de la piedra y adiós, muy buenas, todos cristianos. Eso es uno de los muchos ejemplos que puedo poner que aparecen en sagas, en cuentos, etcétera, ¿no? De cómo los genios eran tratados de este modo, ¿no? Hay personajes, por ejemplo, igual en la mitología escandinava, que también son vistos, ¿no? Con este doble rasero, porque evidentemente, pese a la cristianización, pues el trato con estas criaturas siguió, ¿no? En cuentos, y ya no tan solo en cuentos, porque como os decía antes, en algunos casos podemos registrar, yo he registrado alguno, pues informes de juicios sobre brujas en los que una de las cosas que se hace es castigar a gente por tener trato con este tipo de criaturas. Por ejemplo, pues llegar a alguien y decir, yo he tenido trato, hombres generalmente, he tenido trato con una huldra, y ahora os explico qué es una huldra. Y curiosamente, fijaros que no le castigaron a este hombre por tener tratos con una demonia, con lo que sería una súcubo, ¿no? Sino por bestialismo. Es decir, por haber tenido tratos con una criatura que no es humana. Qué curioso. Porque claro, se considera que no son humanos estos seres, con lo cual había tenido eso, un trato con una persona no humana y fue juzgado por bestialismo. En otros casos se les juzgaba también por eso, por tener tratos con demonios, ¿no? Mucha gente, muchas curanderas, por ejemplo, pues afirmaban que por la noche su espíritu salía de ellos y iban a territorios de gente que antes en los viejos tiempos eran llamados como elfos y ellos lo llaman, por ejemplo, el rey elfo. Hay una mujer, por ejemplo, que afirmaba incluso que había tenido hijos con el rey elfo, que se los quedaba él en su mundo, ¿no? Bueno, pues la iglesia pensaba eso, que era evidentemente un trato con los demonios. Y antes hablaba de las huldras, para no dejarnos ahí con una incógnita. Las huldras eran mujeres de pequeño tamaño, pero muy hermosas,
que se solían ver en los bosques y en la montaña. Ese tipo de criaturas los vais a encontrar, por ejemplo, pues en las zonas agrestes de Noruega y de Suecia, ¿no? En los montes, en el norte. Y eran pequeñas mujeres, como os digo, muy hermosas, que tenían cosas que las delataban. Por ejemplo, una cola de vaca o de zorro que escondían con sus largos faldones. Ellas iban vestidas como iban vestidas las mujeres de su momento. Y estos cuentos son del siglo XVIII, del XIX, o bien tenían un hueco en la espalda, como si fueran un tronco hueco. Estas mujeres se acercaban a los leñadores y a los cazadores y tenían el poder de engatusarles de tal manera que prácticamente le volvían locos. No podían dejar nada más que pensar en ellas y ir al bosque una y otra vez, e incluso algunos acababan muriendo agotados de tener trato con ellas, ¿no? Con las cuitlas. Bueno, pues os contaré que incluso a día de hoy he encontrado periódicos actuales en los que hay algunos que afirman haber visto cuitlas por ahí por el bosque. O sea, curioso. Bueno, es que también en algunos periódicos actuales también hay que tirar de todo para... No lo entiendo, con todo tipo de noticias. Ya te comentabas que incluso se han dado sagas y todo, y bueno, uno de los personajes, o que sea más de uno, y que también ahora se han hecho muchas sagas, o sea, que no es nada nuevo, había muertos habitantes. Sí. Había ya por ahí caminantes, ¿no? Oye, después de hablar de esto, me gustaría que hablara, porque estoy viendo el guión que no tenemos, pero para saber más o menos lo que iba a hablar, de lo que iba a hablar Javier, y estoy viendo un apartado que habla de los Hukup, no así, que nos dice que son muertos espíritus que saltan sobre la espada de los viajeros. Esto también me gustaría que nos lo explicaras, si no te parece mal, porque la verdad que me parece curioso. Sí. Vamos con estos seres que están asociados. Es un capítulo que tengo de personajes asociados a la muerte, ¿no? Y me comentabas antes acerca de los muertos. Cuidado, Sí. Mira, dan mucho miedito. El siguiente de los vampiros balcánicos. Son los Draugen, ¿vale? Y además se les conoce también con otros nombres que significan caminantes. Bueno, los hay de dos tipos. Los Haubui, que son algo así como los habitantes del túmulo. Una de las costumbres que tenían los nórdicos era la de, cuando alguien era importante, sobre todo, un guerrero, un jefe, lo que llamarían ellos un jarl, pues se les hacía un túmulo, ¿no? Y se les enterraba a ellos dentro con sus riquezas, con su caballo, y en algunos casos, pues algunos se quedaban ahí, se convertían en eso, en un habitante del túmulo. ¿Qué hacían ahí? Vigilar su tesoro. ¿Qué pasa? En muchas sagas, pues claro, el valiente de turno decía, ¿cómo? En ese túmulo tiene que haber mucho oro. Así que bajaban, hacían agujeros por arriba, por ejemplo, ponían alguna soga y bajaba abajo el que fuera. Entonces bajaba con una linterna, veía los tesoros por allí y de repente veía una silla y veía un señor sentado, el difunto. El señor sentado que no decía nada, ¿no? Hasta que veía que el otro cogía algo. Y bueno, ¿habéis visto la película de Conan? En Conan precisamente aparece algo parecido. Conan roba una espada y el bicho de allí se mueve. Bueno, pues esto es algo parecido. El otro va a coger algo y el Haubui, el habitante del túmulo, dice que nanay, que él no se lleva absolutamente nada de allí. Y en muchos textos, en muchas de estas sagas, pues el saqueador lucha y pelea con el muerto hasta que consigue cortarle la cabeza o empalarlo. Fijaros que la forma de acabar con ellos es muy, muy parecida a la del vampiro eslavo, que es estacarlos, clavarles una estaca. En algunos sitios se habla directamente de clavarles una estaca y en otras pues cortarles la cabeza, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, hay un personaje que se llama Grettir el Fuerte, que en una saga viaja hasta el túmulo de un hombre llamado Karl el Viejo, que va asolando toda la granja. Es que ese no permanece solo en el túmulo, sino que además se mueve y asola las granjas, mata al ganado, mata a algún hombre o alguna mujer de la granja de vez en cuando y se vuelve otra vez a su túmulo cuando le da la gana, menos la granja de su hijo, que es donde está alojado este hombre. Y este hombre dice, pues voy para allá porque tiene que tener una cantidad de tesoros escondidos que para qué. Va para allá, este hombre es un animal, Grettir el Fuerte le llaman, y pues nada, lucha con él, le corta la cabeza, la pone entre sus rodillas y se lleva un sax, que es una especie de cuchillo largo como tesoro, ¿no? de la montaña. Estas descripciones pues son muy abundantes. Y luego hay otros que son los caminantes, que esos no permanecen quietos, esos se mueven
y ya os digo que las descripciones son grotescas. Se hinchan como bueyes, es la descripción literal que ponen en las sagas. Incluso intentan llevárselos para enterrarlos en otro sitio con bueyes y no pueden. Los animales que pasen cerca de su tumba se vuelven locos, aúllan como bestias que dan miedo. Se matan al ganado, a los caballos, a los toros, hombres, y de vez en cuando alguno consiguen acabar con ellos, y para hacerlo tiene que darles la luz de la luna afuera. Se meten dentro de las casas, les tiran de las mantas. Las peleas son espantosas. Y la única manera de que se debiliten un poco es cuando le da la luz de la luna, porque suelen atacar de noche. Y en ese momento es cuando el héroe de turno consigue acabar con ellos. Pero es que además, en muchas ocasiones, hay unas sagas, por ejemplo, la de Eric el Rojo y la saga de los groenlandeses, donde se habla de muertos vivientes que van acabando uno detrás de otro, y cada muerto que hacen de esta manera, pues ahogándolos o matándolos de cualquier manera, acaban viéndolos en compañía del difunto, con lo cual el difunto primero va haciéndose con una especie de corte de caminantes nuevos, y lo que tienes son pues procesiones de caminantes que se van cargando gente de una manera brutal, pero brutal. Os podría contar miles de textos de historias sobre estos que son terribles. Y bueno, pero el Haccap, que era el que decíais antes, ¿verdad? Yolanda, me hablabas del Hookup o Haccap. Vale. Sí, porque no sé cómo pronunciarlo. Es que además en cada sitio los llaman de una manera o algo así es. Que sería algo así como Haccap, ¿verdad? ¿Vale? Haccap, ¿qué es eso? Algo que se te ha puesto en la espalda. ¡Pum! Como algo que pega un salto, ¡pap! Y lo tienes en la espalda. Estos son Drow, es decir, son difuntos también, que en vez de pasearse por ahí, lo que hacen es, pues te saltan a la espalda. Entonces, pues lo que hace es, cada vez, según lo tienes en la espalda, que no te lo puedes quitar, tú fíjate en rollo, esto generalmente suele ser de noche, y cuando vas por algún sitio solo. Entonces, cada vez va pesando más, hasta que te deja exhausto, y en el peor de los casos, pues te puede romper el cuello coge y te rompe el cuello, o sea, casi nada. No se puede acabar con él, eso para empezar. ¿Por qué? Porque lo tienes en la espalda y no hay manera de cogerle por ninguna parte. Cosas que le pueden espantar: las campanas y las oraciones. Y el sol. Cuando sale el sol, el Haccap se pira, se larga. Fijaros, como los vampiros también. Así que, si no llegas, si te ha pillado cerca del amanecer y consigues andar cada vez que te vas quedando más exhausto y consigues que la luz del sol te dé, pues mira, te libras. Pero si no, pues mal asunto. Además es que si nos damos la vuelta para poder verle, claro, él gira para no ser visto. O sea, un horror. Muchas veces atacan los ladrones y fijaros que es como una especie de mito en el que se personaliza la mala conciencia, ¿no? Como que a los criminales, a los que van por ahí de noche merodeando, la mala conciencia les puede jugar esa mala pasada de creer que su propio pena, su propio castigo, se les planta encima y les deja exhaustos. O sea, es muy curioso. Y se registran historias de estas, pues prácticamente historias escritas desde el siglo XVII. Van acechando en los puentes, en los pantanos, en los lugares donde se han producido ejecuciones y asesinatos. Y los tigres de muchos tipos. Por ejemplo, en Holanda está el Bluegerrit, que significa algo así como luz azul, ¿no? Y o bien ves como una luz azul o como una especie de mono invisible, así lo describen, que salta y lo mismo te deja exhausto. Está también el Oasoar, que puede aparecer como un conejo o como un ternero. Fijamos en esto, como un ternero con cabeza humana, como un caballo, como un perrazo negro de ojos rojos, y salta sobre los borrachos y los tira al agua. Esto además es una cosa que a mí me recuerda mucho a La Llorona o a otros personajes en México, donde, bueno, pues suele ser normal que algunos hombres se den a la bebida y lleguen muy tarde a casa, y bueno, pues para asustarnos hay que hacer algo. Pues se les dice que les puede saltar uno de estos y tirarlos al agua. Y ya está. Entonces, muchos cuentos, sí. Los clude, por ejemplo, que están también sobre los puentes y se dedican a arrojar a los niños al agua, que a veces toman la forma de un gran gato, a veces de un caballo, que si tratas de montarlo te tira al agua, de perro negro, pájaros negros que gritan clude. Bueno, hay montones de ellos. Hay incluso, curiosamente, algunos de estos Haccap están asociados también a la leyenda de los hombres lobos. Hay uno, por ejemplo, que es el Stoep, que en realidad no te lo ponen como un fantasma, sino como un hombre lobo que salta sobre la espalda y que puede entrar en las cosas y esconderte cosas. O sea, un hombre lobo que esconde cosas en plan poltergeist. Curiosísimo.
Y bueno, todo esto, hay muchísimos puntos más de esta transposición de la que se hace de las religiones que allí existían en tierras nórdicas cuando llega el cristianismo, porque hemos dado, como decía, este ejemplo y se queda mucho en el tintero, pero bueno, tú has dado buena cuenta, eres un estudioso del tema y has dado buena cuenta en papel, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar estos mismos mitos que aquí narras y que nos cuentas? Y más, Muchísimos más. Muchísimos más. ¿En qué libros tuyos? Muchos. Pues fijaros, saqué un libro, el penúltimo, que se llama Magia y Religión Nórdicas, que está en Editorial Luciérnaga. Y ahí, pues lo que trato un poco es sobre de los mitos de los dioses, de los gigantes, desde el punto de vista pagano, y luego y la magia, sobre todo la magia. Y luego como todo eso fue derivando con la cristianización hasta nuestros días, ¿no? El uso de la magia rúnica por parte de los nazis, etcétera. Y ahí hice un capítulo que gustó mucho, donde puse algo sobre estos seres. Entonces, se me quedó mucho en el tintero. Así que hice otro, que se llama, el último, Espíritus y Seres de la mitología nórdica, ¿no? Y ahí me explayo. Ahí son como casi 500 páginas de criaturas de todos los tipos del agua, de los montes, de los valles, de las minas, caminantes de estos horrorosos, algunos dan miedo, otros menos, y eso, de cómo se han ido satanizando y cómo han ido cambiando estos mitos a lo largo del tiempo. Algunos de ellos se han convertido, por ejemplo, en los elfos típicos de Navidad. Es que tenemos de todo. No, hay de todo. Y vamos, que en 500 páginas van a tener nuestros oyentes seguro que descubrir. Seguro que Javier sacará más libros sobre el tema. Y es una enciclopedia andante y... Ya te digo, me he quedado alucinada escuchándolo. Sí, con todos los temas que tenemos, ya hemos tenido la suerte, como comentaba Yolanda al principio, de tenerlo en nuestro otro programa. Y la verdad es que siempre es un gustazo, Javier. Y bueno, te encomendamos, si quieres venirte algún día, bueno... Invitado quedas a venirte aquí a los micrófonos de Los Sin Nombre. Ya sabéis que yo encantadísimo, chicos. Vamos, cuando queráis, pues a compartir un buen rato con vosotros, que me lo paso muy bien. y nosotros nos lo pasamos muy bien contigo y aprendemos muchísimo. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Otro para ti. Hasta otra. Los Sin Nombre. Yolanda, yo me he quedado con los Horrors o algo así, de lo que ha comentado Javier. La parte ya segunda, que se nos revuelven y nos quieren matar, ya no me ha gustado tanto. Pero en la parte esa que te friegan la casa, que te limpian y todo eso, no sé. Eso está maravilloso, lo que pasa es lo que tú dices. Son rombas del pasado. Sí, pero es lo que tú dices. Luego ya, si se aparecen así, ya no hace tanta gracia. A mí, por ejemplo, el que me llamaba la atención era este que se te colgaba en la espalda. Bueno, no eran hombres, ¿eh? Sí. Que bueno, en realidad no tiene nada que ver, pero me recordaba muchísimo a una película que a mí me gustaba, que era la película de Shooter. Fotografía, bueno, pues, hacían fotografías y se veían alguna coreana, ¿no? Sí, coreana o china. Pues nada, eso, entonces resulta que al final la tenía en la espalda. La típica película esta de miedo. Y cada vez que me imaginaba eso, me imaginaba algo así, que no tiene nada que ver, pero me imaginaba algo así. Y me daba un mal rollo tremendo. Y al final, ¿qué? No lo digas, porque quien no haya escuchado la película, mejor no lo sabe. Pues la verdad es que no lo recuerdo mucho, la verdad. Pero está bastante bien. Sí, vamos a... Se llama The Shooter. The Shooter. Queridos oyentes, The Shooter. Que seguramente la gran mayoría la habrán visto. Pero no es tú. No, tú has visto, tú lo has visto conmigo. Me hace ver todas las películas. Una chica a la cual violan entre unos cuantos y bueno, pasan unas cosas, total. Bueno, que la veáis. Miedo, susto. Miedo, susto, sí. Además es que este tipo de películas dan terror. Y terror no dan, pero sí que nos gusta leer los comentarios de
los oyentes que nos van dejando en los programas. En este caso, en el programa número 13, en el de Restaurante Viandas. Ya te pones tus gafas de leer. Qué bueno. Hoy sí. Ah, hoy vas a leer, ¿no? Sí, ¿cuál leo? Bueno, tú ves leyendo si quieres. Pero para el cursor, porque si no, no veo. Empezamos por esa gran familia del misterio anónimo. Desgustando, entre comillas, vuestros programas. Bueno, ¿cómo se llama? Programazos. Programazos. Muchas gracias. Y gafas, o sea, como el culo. Kilian. Kilian. ¿De con gafas ves bien? ¿Qué va? Vamos. Hago como tú al principio, interpreto lo que... Esteban Calderón, no lo he mirado, no lo he comprobado, pero esto no era lo que nosotros decíamos. 5,27 inclusión psicofónica, 5,37 inclusión psicofónica, que dice Raquel. Bueno, habrá que ver exactamente dónde es, porque creo que por el minutaje puede ser en nuestra entrada, ¿no? No sé, ya lo miraremos. No, creo que puede ser en... No, puede tener una lógica porque creo que es en donde habla la encargada que en el momento de viandas ese audio inicial que se llama Raquel. Luego lo escucharemos. Luego lo escucharemos y lo comprobaremos. Rafael Pima, buen programa, como siempre lo del pasillo es más o menos como cuando José Antonio tiene la puerta de la cocina detrás y está todo oscuro. Por cierto, el besito entre comillas nos lo mandáis libre de virus. Please, ya no tenemos el pasillo detrás. No, hemos cambiado de ubicación. Sí. Así que ahora ya no me va a poder decir José Antonio, tienes un pasillo oscuro detrás. No, ahora tenemos una puerta de madera antigua, un poco extraña. Bueno, ¿dónde grabábamos la búsqueda? Bueno, pero a ver. Pero ahora mismo está decorada diferente, eso sí. Pero... Y tiene arañazos en la puerta. Ay, por Dios, qué mal rollo. Bueno, vamos allá. El gato. Francisco del Toro Zamora. Un saludo a Jesús. Allí capté mis primeras psicofonías y fui testigo de cómo se abría a mi paso un gran cerrojo de los antiguos. Ya he hablado con Francisco. Creo que nos enviará ese testimonio suyo de cuando le abrió los cerrojos en el viandas. Me parece que las parafonías de las que hablan no las tiene. Y Jesús, a lo que se refiere, es Abrasi. Y bueno, tenemos algún comentario. No, Jesús Conejero, que me he hecho ahí un crossover sevillano. Tenemos varios mensajes más, pues diciéndonos que les gusta el programa. Muchísimas gracias a todos. Como os comento cada semana, si queréis que leamos vuestros comentarios, deciros que es el programa anterior. Es decir, ahora estamos en el programa 14. No. Sí, ahora el 14. Hoy me estoy liando, pues Antonio. Javier Abríes, programa 14, y ahora leemos el 13 en los comentarios de Viandas. Vale, uy, he tenido un lapsus, Bueno, la cuestión, en el programa 14, si dejáis los comentarios, ahora ya he vuelto en sí, ¿vale? Ya he vuelto en sí. Los mensajes que dejéis en este programa número 14 los leeremos en el programa 15. Ahora sí, que es que yo he perdido la noción del tiempo, del lugar y del espacio, vamos. Pues, imagínate si algún día llegamos a 100 y pico de programas. La paranoia esta, ¿no? ¿Qué tipo de programa? Si llegamos al 113... Ah, sí, por eso al principio te dice, porque representa que nosotros cuando comenzamos los programas, decíamos, en el programa número tal, de los sin nombre, hasta que le dije a José Antonio, no, por favor, no pongas números, porque si llegamos a los 1000, 1200, 1300, no sé cuántos, en el programa 1323 de los sin nombre, no, hombre, no. A ver, no me dejaba, yo iba a decir en el año de nuestro Señor de mi edad, o sea, con mi edad ya es antigua, pues como se empezaba antiguamente las cartas. En el año de nuestro Señor, no me deja, y el número tampoco, entonces, ¿qué? Esta es la democracia de este programa de los sin nombre. Madre mía, pues nada, no sé si quieres aportar alguna cosita más al programa de hoy, José Antonio. ¿Voy a poder? Sí, claro. Pues no. Lo dejamos para el programa número 15, la semana que viene, o cuando lo escuchen ellos, pues el número 15. Hay bastantes temas interesantes. Sí, tenemos bastantes temas interesantes que estamos retocando aún, porque tenemos varios frentes abiertos. Si alguno depende de colaboraciones externas y nos está costando un poco que nos envíen los audios, no es un llamamiento a que nos envíen los audios,
Sobre todo, recordad que este programa está hecho por y para vosotros y que lo que más nos gusta a nosotros es que expliquéis vuestras experiencias. Así que si tú, oyente, te ha ocurrido algo relacionado con lo paranormal, con lo insólito, con lo desconocido y quieres que otros oyentes como tú sean partícipes de ello, haznos llegar esa vivencia acontecida por ti a losinnombreradio@gmail.com o a las diferentes vías de contacto que tenemos, que son las siguientes que nos va a comentar José Antonio. Pues LSN Radio en Twitter, la página oficial en Facebook de Los Sin Nombre, la página oficial en Instagram de Los Sin Nombre, que lleva Los Sin Nombre Radio, se titula, y luego pues el grupo de Telegram, ¿no? Invitación en el propio audio. Y también tenemos el TikTok, pero por ahora no lo estamos usando mucho. No lo estamos usando mucho, la verdad. Sí, no lo estamos usando mucho, la verdad. Pues... ¿Pero por qué? Pues mira, no lo sé, pero no te parece bastante las vías de comunicación que tenemos? Ya lo hemos hecho, hay que hacer algo por ahí. Aunque sea un reto viral. El de tirarme por la ventana no me gustó, ese no lo haremos. Eso, lo del tema del grupo de Telegram, en todas las descripciones de todos los episodios de Los Sin Nombre tenéis un enlace, clicáis ahí, entráis y ya se os abrirá la aplicación de Telegram, unirme y ya entráis al grupo en el que, bueno, ahí exponemos, pues yo qué sé, vídeos, cosas que no podemos exponer lógicamente por un programa de audio, fotografías, material que nos aportan algunas de las personas que pasan por Los Sin Nombre, pero no pueden ser aportadas por aquí por lo que es el audio. Aparte de hablar de diferentes temas, a veces tenemos un poquito de cachondeo, noticias de misterio, etcétera. Así que si queréis, uniros. Vosotros podéis y también decimos adiós. Sí, hoy te dejo que te despidas tú. Es que no sé, hazlo tú, que lo haces mejor. Adiós, yo digo adiós. Queridos amigos, queridos oyentes, esperamos de verdad que os haya gustado el programa de hoy, que os haya entretenido, aunque sea un poquito, que hayáis aprendido o simplemente que hayáis conocido a personas a las cuales les ocurren cosas parecidas a las vuestras. Así que muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene aquí en Los Sin Nombre. Los Sin Nombre. No se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.